Alabado sea nuestro Dios. Damos gracias a ese Dios que nos llena de tantas razones nuevas, razones que nos permiten ver la vida desde arriba y no desde abajo. Con Él aprendemos a estar sobre las circunstancias y no bajo las circunstancias, porque nuestro Dios nos explica las cosas de tal forma que tenemos suficientes argumentos, primero, para superar el pecado, y en segundo lugar, argumentos poderosos para aceptar sus propuestas que desde esa perspectiva superan todas las propuestas del mundo. Es preciso entonces que crezcamos a la altura de esa disposición de Dios para revelarnos la verdad de fondo de las cosas. Me encanta esa expresión del coro, es necesario morir. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. ¿Qué quiere decir? Es necesario dejar atrás. Es necesario superar todas esas dimensiones elementales de la vida. Morir a todo eso para nacer a una dimensión de madurez que nos permita no solo querer hacer, sino tener poder para hacer. No basta solo con querer tener. Es preciso desarrollar la suficiencia para lograrlo. El cristianismo es precisamente una práctica existencial que nos desarrolla y nos levanta hacia la solvencia de la práctica de la vida, de modo que no solo podemos entender bien las razones de Dios, sino que podemos vivir a la altura de esas razones de Dios. Este cántico nos despierta esa conciencia de que a nosotros la vida no se nos puede ir en deseos, sino que debemos alcanzar los logros, y los logros se dan en el crecimiento. Por eso estamos hablando del verdadero poder de la sangre de Jesucristo, y tiene que ver con esto. Vamos a orar, que Dios nos hable en esta mañana, que Dios nos sensibilice y que Dios nos llene de las potencialidades de su espíritu, de los recursos incomparables de su espíritu, porque el anhelo es crecer lo suficiente para dar la medida de la demanda de Dios. Padre eterno, te damos gracias por este culto maravilloso, por esta hora especial de congregación. Nos estamos disfrutando de manera muy especial, Señor, y estamos entendiendo tu presencia en medio nuestro como la justificación de esta práctica espiritual. Gracias, Dios mío, por cada uno de mis hermanos que se está abriendo hacia la claridad tuya. Y te doy gracias porque sé que ya nos estás hablando a través del texto de la palabra, a través de las canciones. Y a esta hora, Señor, estás colocando tu presencia en medio nuestro
en la forma particular de la necesidad de cada uno de los presentes para afectarlos, para influir en ellos, para despertar en ellos motivaciones nuevas. En el nombre de Jesús creemos en tu obra y descansamos en la seguridad de que ya lo estás haciendo. Y te pido, Señor, entonces que guíe todo esto que tiene que ver con esta enseñanza del día. Ayuda, Señor, al predicador, dándole la claridad que necesita, dándole la visión objetiva del programa que tú quieres desarrollar. Y ayuda a la iglesia, Señor, a asimilar de manera especial lo que hoy estás aportando. En el nombre de Jesús, confiamos y esperamos en ti, Señor. Amén, amén, aleluya. Siéntense, hermanos, por favor. El poder de la sangre de Cristo se relaciona con la posibilidad que tiene un ser humano de crecer hasta la medida de la madurez propuesta por Dios y alcanzada por el Señor Jesucristo. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Es un poder que está lleno de recursos para permitir que un ser humano crezca desde su infancia hasta la condición adulta propuesta por Dios. Es un avance enorme y eso no se hace con biología, eso no se hace tampoco con simple educación humana, eso no se hace con una práctica religiosa común. Eso es una cosa que solo el poder alcanzado, desarrollado, perfeccionado y que se volvió un paquete de recursos, de eficiencia, entregado por Dios a la vida de Cristo Jesús, es el que tiene la capacidad para en cada uno de nosotros producir ese nivel de crecimiento y de desarrollo, partiendo de niveles muy infantiles de la vida, muy primitivos, muy básicos, para ir llevando a la persona a ir quemando etapas en procesos que se van dando a lo largo de los años. Ese es el poder de la sangre de Cristo. El poder que madura y el poder que lleva a las personas a estar cada día mejor preparados para enfrentar la vida que les toca enfrentar. Madurez que alcanza a alguien que se enfrenta a todas las resistencias que en el camino de su vida puede encontrar, solamente sustentado por la fe que le despierta el conocimiento de Dios que tiene. Piensen ustedes. En los propósitos de Dios y en los planes de Dios no hay otra forma de madurar. Madura el que le cree. Madura el que le conoce. De hecho, madura el que se dispone a sacrificarlo todo por vivir a la altura de lo que Dios le pide, de lo que Dios le propone. ¿Y saben de quién estoy hablando idealmente? De hecho, estoy hablando de Cristo Jesús, un hombre que maduró a lo largo de una experiencia vital que comienza desde el vientre de la madre, desde María,
y va desarrollando una vida quemando etapas, pero no en la forma cómoda de aquel que vive en un paraíso rodeado de provisiones y sin ninguna resistencia, sino en las condiciones de alguien que tiene toda la oposición posible que lo lleva a tener que disponerse a sacrificar a muchas cosas de su propia vida en razón de que tiene que llegar a superar toda esa resistencia, toda esa oposición y ese trabajo inteligente, ese trabajo muy bien perfeccionado de la sociedad y de la cultura para impedirle el crecimiento, para conseguir dejarlo infantil, para limitarle su proceso de desarrollo y que nunca dé la medida y que nunca pueda interpretar lo de Dios con la madurez que se necesita y que nunca pueda actuar consecuente con eso porque se quedó infantil. De hecho, es lo que el mundo le hace a todo el mundo. Todos los seres humanos han recibido de entrada esa resistencia. Jesús no fue la excepción. Solo que Jesús, frente a la resistencia, tuvo un conocimiento de Dios, una claridad de Dios que lo llevó a desarrollar una fe auténtica, fe que le permitió a él a considerar que lo de Dios como propuesta era mejor y creer que el poder de Dios le daba recursos para posar por encima de todas las manifestaciones de resistencia que el mundo le hacía. Entonces, fíjense que aquí estamos hablando de un proceso de vida, pero un proceso exitoso, un proceso que se va dando en donde un ser humano va alcanzando niveles de claridad, de superación, que le van permitiendo entender cada vez mejor todas las cosas. En el texto de la carta a los Hebreos, del capítulo 12, esa es la idea que se nos quiere decir. Hebreos, capítulo 12, se nos quiere mostrar precisamente esa idea. Cuando el escritor se dirige a nosotros y nos motiva a ir desprendiéndonos de muchas cosas, a ir superando estadios primitivos de la vida y entonces caminar con decisión el camino que tenemos que enfrentar hacia el crecimiento, pero nos aclara, eso no lo pueden hacer ustedes por ustedes mismos, dentro de la formación que tienen, porque el mundo no los ha preparado para eso, pero si ustedes ponen los ojos en Jesús, entonces ustedes irán encontrando en Jesús la provisión que necesita para lograr el objetivo. Por tanto, dice el escritor a los Hebreos, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, creyentes de todas las épocas del desarrollo del pueblo de Israel, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, fíjense, toda sobrecarga que tengamos encima, que no corresponda a la realidad de nuestro ser, y despojémonos del pecado que todo el tiempo está acechándonos y está todo el tiempo buscando la manera de destruir nuestras vidas a través de sus
manifestaciones o afectando nuestra existencia. ¿Ya? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, despojarse de todo peso, despojarse del pecado, correr con paciencia una carrera que se nos ha propuesto, la carrera hacia el crecimiento, puestos los ojos en Jesús. El otro elemento que se agrega, hay que correr la carrera que se nos propone, pero colocando los ojos en Jesús, no distrayéndonos, mirando otras cosas, otras personas y aceptando otras propuestas, sino colocando los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Y dice el escritor, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no decaiga hasta o no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Jesús es aquel que inició un proyecto existencial por la fe y se mantiene consistente hasta obtener la meta de su esperanza, llegar a donde Dios le propuso que llegara. Por eso Él es autor y consumador de la fe. No inició un plan para luego soltarlo al menor inconveniente, sino que decidido se mantuvo firme hasta obtener el resultado, demostrando que creerle a Dios es rentable, creerle a Dios tiene garantías, creerle a Dios da resultados siempre, que creerle a Dios confirma que las promesas de Dios son fieles. Él es el que cree y se sostiene firme. A veces nosotros tenemos el inconveniente de que creemos, pero se presentan las dificultades y nuestra fe no nos alcanza y fracasamos. Y muchas veces estamos comenzando proyectos, pero los proyectos no llegan lejos porque no consumamos la fe, no perfeccionamos nuestra actitud de creyentes sosteniéndonos firme en aquello que sabemos. Dios es fiel porque la propuesta nos llega de Él. Esa idea de Jesús nos permite entonces entender que hay alguien que nos ha precedido y que si lo miramos a Él en sus decisiones y en sus posturas, nosotros tenemos en Él abundante inspiración para mantenernos firmes en las convicciones y en las decisiones de fondo que hemos tomado para aceptar la propuesta de Dios, superando todas las condiciones negativas que se tengan que enfrentar. ¿Ya? Un hombre que se enfrentó a la cruz, dice el texto, y menospreció el oprobio, es decir, todo lo que le hicieron, todo lo que lo desaprobable o lo desaprobado que ellos hicieron contra él, sus actitudes, sus reacciones, sus falsedades, su manera de ponerle trampas para que cayera,
su forma de perseguirlo hasta lograr matarlo. Hermanos míos, eso lo enfrentó, lo asumió, total, que en medio de todas esas cosas desarrolló la madurez que tenía que desarrollar. Enfrentó la contradicción de pecadores contra él, es decir, la condición de los malos agrediéndolo, los malos atacándolo frontalmente, los malos tentándolo, los malos disponiendo de todas sus artimañas, las que Jesús iba conociendo, las que Jesús fue identificando. Y él sintió toda esa contradicción injusta porque Jesús les estaba diciendo la verdad. Jesús estaba buscando lo mejor para ellos, pero ellos terminaron tomando posturas maliciosas y Jesús frente a eso no reaccionó como nosotros, sintiendo una frustración y llenándose de motivos para tomar un camino distinto del que originalmente había tomado, buscando cumplir la voluntad de Dios y buscando la salvación de esas personas. Miren que es una contradicción constante, eso nunca se acabó. Hasta que murió en la cruz del Calvario, esa contradicción la tuvo que soportar. Contradicción de su familia, contradicción de su religión, contradicción de su sociedad, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político. Toda una contradicción, una resistencia, métodos, caminos que se oponían a los de la claridad de él, a los de la objetividad de él. Y Jesús todo eso lo aceptó, ¿ya? El pecado lo enfrentó resistiéndolo hasta la misma sangre para no darle ningún espacio en su vida. Miren ustedes cómo no va dando madurez una persona así y cómo al madurar no va teniendo muchos más elementos de juicio para alcanzar esa interpretación justa de la propuesta de Dios y entender que la vida la podía vivir o la debía vivir en función de las razones superiores que Dios daba, porque las razones de Dios eran cada vez más objetivas para él y las razones del mundo cada vez con menos sentido porque él cada vez estaba más maduro. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Es el poder de la vida de un hombre que madura frente a todas las resistencias posibles. ¿Ya? Madura frente a todas las resistencias posibles. Esa idea me gustaría graficarla, esa idea del poder de la sangre de Cristo. Nosotros tenemos un hombre que inicia su vida aquí y comienza un recorrido existencial a lo largo de muchos años. Y la idea de el poder de la sangre de Cristo es el hecho de que ese hombre camina enfrentando muchas resistencias, hasta que llega un momento en que el poder de las resistencias destruye su vida
física. Mire que este hombre aparece aquí por la voluntad de Dios. En este momento de la historia aparece por la voluntad de Dios y va haciendo un recorrido en donde su proceso de desarrollo es tal que siquiera la muerte tuvo el poder para impedir que él llegara a la dimensión de la madurez. La madurez o la condición adulta, que son muchas expresiones bíblicas al respecto, o la condición de una persona que llega al pleno conocimiento de la verdad de Dios para su vida. Eso. Todo este recorrido lo hace en virtud de su capacidad para creerle a Dios, y nosotros a eso lo llamamos fe. ¿Ya? Ese recorrido lo hace en función de su claridad creciente, y en función de su poder creciente. De modo que cuando ese hombre va creciendo, cada vez tiene las cosas más claras, más claro lo de Dios, más claro lo del mundo, más claro lo bueno, más claro lo malo. No hay confusión en él y no hay nada que se convierta en una situación donde el deseo por lograr objetivos se salgan de ese poder de su claridad creciente y el poder creciente que consiste en que cada día tiene más dominio de sí, más control de sus impulsos, de sus deseos, desde el punto de vista instintivo, más capacidad para ubicarse objetivamente en la vida, entendiendo por su claridad creciente la vida cada vez mejor y, por tanto, cada día siendo más consecuente con el objetivo para el cual Dios lo ha creado y que se lo da por revelación. Cuando llegó la muerte hizo parte de esa claridad creciente y de ese poder que se volvió tan fuerte en él que la enfrentó superándola en su mismo territorio. Es un hombre que entiende tanto todo, que descubre la validez de lo que Dios ha hecho y cómo lo ha hecho, que se da cuenta de las motivaciones que tiene Dios
que descubre la ciencia de fondo del por qué Dios hizo las cosas como la hizo, que cuando se tuvo que enfrentar a la muerte, cosa que para él era inevitable porque era un hombre, todos los hombres se mueren, todos los hombres se mueren, y si no se mueren es porque llegó el final del sistema y entonces serán transformados, que es una forma de morir en un abrir y cerrar de ojos para resultar en una nueva dimensión de la vida. Pero lo que quiero hacerles ver es que Jesús no vio la muerte como un territorio obstáculo, sino que le tocó enfrentarla en función de su decisión de permanecer fiel a Dios y vencer el pecado. Y cuando llegó la muerte, no se sintió un perdedor, un derrotado, sino una persona convencida de su victoria, al punto que dijo, todo está consumado, lo que se tenía que hacer se hizo, de modo que ahora yo solo le encomiendo mi espíritu a mi Padre Celestial, a mi Dios, y yo tengo la garantía de que la fidelidad de Él me va a ubicar en el lugar donde Él me ha prometido que debo estar. Cuando usted mira esto, todo este movimiento, todo ese proceso, usted se va a dar cuenta que todo eso es el poder, todo esto es el poder de la sangre de Cristo. Esto es una experiencia que resulta llena de todo el conocimiento, de todo el poder, la fuerza, dice la Biblia, poder que operó en Cristo al resucitarlo de los muertos, de toda la fuerza, de modo que cuando esto queda en el paquete del presupuesto de Dios como un hecho, como un logro, como un objetivo cumplido, esto es lo que nosotros en la Biblia entendemos como el espíritu del Hijo, el espíritu de Cristo y en general como el espíritu de Dios para nuestra salvación. Todo esto. De modo que cuando alguien se dispone y en la medida en que va logrando metas de crecimiento como Jesús, en la medida en que va superando, va adquiriendo, en razón de la fe, va adquiriendo una claridad mayor para interpretar mejor las cosas y un poder cada vez más suficiente para vivir a la altura de esa claridad que va obteniendo, y entonces va desarrollando una vida que termina siendo igual o identificada con la vida de Cristo Jesús. Ese es el poder de la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que no se logra con eso? Es decir, alguna persona que se disponga para vivir como Dios manda, para aceptar los presupuestos de Dios, para hacer una práctica espiritual como debe ser, en la medida en que va creciendo, va obteniendo cada vez más y más claridad y más poder. La Biblia lo define como sabiduría y poder, como conocimiento y poder. Y eso lo va haciendo victorioso
contra todas las resistencias de su propia vida, y eso lo va haciendo resistente contra todas las acechanzas que vienen de afuera, y eso le va permitiendo cada día meterse en los territorios donde los resultados de la propuesta de Dios se va haciendo evidente, y allí es donde aparece el poder contra el pecado, la victoria contra el pecado. Allí es donde la sangre, oigan, piensen ustedes, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Fíjense que estoy insistiendo en estas ideas para que esto quede claro. No es el perdón en donde se dice, Dios me ha perdonado, Cristo me ha perdonado, se borró lo que yo hice y nada más. No, el perdón es la expresión de una solvencia alcanzada. De modo que si ayer lo hice, ya no lo hago porque lo tengo claro. Y entonces el perdón fue eficaz. ¿En qué se hizo eficaz? En que la claridad me dio la victoria. Por tanto, aunque el pecado lo hice ayer, ese pecado quedó borrado por la claridad de hoy, en donde estoy viviendo en la riqueza de una auténtica obediencia a Dios. Este es el programa, hermanos. Este es el programa. Todo programa de Dios es esto. De modo que si este crecimiento, si este desarrollo, esta maduración no se va dando frente a todas estas resistencias, porque son muchas las resistencias, y la última, la más poderosa, que nosotros creíamos infranqueable, es la de la muerte. Frente a todas esas resistencias, nosotros podemos crecer hasta donde Dios dijo que nosotros podíamos crecer. Espero que esta idea vaya quedando clara. ¿Por qué? Porque precisamente allí es donde se expresa todo el peso de la doctrina cristiana. Toda la fuerza de la doctrina cristiana se está expresando en esas dimensiones del desarrollo de las vidas. El cristianismo no promueve una fe basada en la ineficacia del desarrollo. Una fe donde la gente dice creer pero no crece, no se perfecciona, no se supera. No, el cristianismo promueve ese tipo de fe donde nosotros comenzamos a dar una medida superior, una medida más solvente cada vez. Ninguna práctica social religiosa tiene sentido en el programa de Dios si las personas con ellas no van alcanzando crecimiento hacia ese objetivo de la madurez, que se expresa en la capacidad que adquiere alguien para hacer de su cotidianidad un espacio vital en el que se practica la claridad de la palabra. ¿Ve? Que a mí me digan que nosotros tenemos una religión muy bonita y nuestro pueblo permanece infantil siempre, eso no sirve. No sirve, eso es una religión vana, es una religión vacía. Que me digan que tenemos una religión muy bonita porque hay mucho conocimiento, hay mucha información, pero tanto los líderes como el pueblo permanecen infantiles, ahí no está pasando nada. Que me digan que tenemos una iglesia poderosa porque cada día tiene más adeptos y tenemos unas estadísticas sorprendentes. Pero esa gente que está llegando y que está allí como creyentes son
unos niños estructurales, y cuanto más llega, más infantil es la estructura. Hermanos míos, ahí no está pasando nada. Es un desarrollo numérico mentiroso, es un trabajo estéril, porque donde no hay crecimiento, esto indica que no hay poder de Dios. Entiendan, si en una estructura está el Espíritu de Dios, en la estructura hay crecimiento. Al menos se va dando un crecimiento de una matriz que va desarrollando capacidad para madurar todo lo que recibe de parte de Dios, todas las personas, irlas tirando hacia adelante. Pero si no hay crecimiento y el infantilismo se perpetúa, hermanos, no importa los logros, porque a veces son estructuras que tienen logros económicos, tienen manejos administrativos maravillosos, tienen logros numéricos, insisto, sorprendentes, pero no tienen logros de madurez, por tanto pierden el tiempo. Y me da angustia pensar que nosotros terminemos convertidos en una estructura igual, infantil, elemental, creyendo cosas ingenuas, porque no tenemos capacidad siquiera de discernir en lo mínimo la grandeza de lo de Dios frente a todo el cuento del mundo, porque caemos en el cuento del mundo como los niños caen en engaños que se elaboran con mucha facilidad. La gente termina cayendo en un juego engañoso todo el tiempo y a eso se le llama vida cristiana. ¿Ven ustedes? A eso se le define como vida cristiana. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 8, Pablo hace la advertencia a la iglesia: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Que nadie os engañe. ¿Qué tan fácil somos de ser engañados? ¿Ya? En esa idea maravillosa del crecimiento nuestro, nosotros vamos entendiendo que el cristianismo lo que va logrando es que nosotros ya no seamos infantiles, como dice el texto de Pablo a los Efesios, llevados por doquier de todo viento de doctrina, ¿ya? Doctrinas elaboradas por los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vean que la idea es crecer, crecer, crecer. Efesios 4. La idea es crecer. ¿Ya? En el versículo 15 continúa diciendo Pablo: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es una idea de crecimiento. Es esa idea que tenemos allá expresada en el tablero, es la idea de una práctica cristiana eficiente. ¿Ya? Vean ustedes que todas esas prácticas religiosas que se quedan cortas es porque la gente en la vida regular que tienen
con eso no llegan a ninguna parte desde el punto de vista espiritual y están viviendo siempre metidos en los mismos conflictos, en las mismas situaciones, en las mismas dificultades de todo su tiempo, de toda su vida. Y pasan los años y el argumento que se plantea es que así soy yo. Imaginen ustedes justificar un infantilismo diciendo, es que así soy yo. Es que Dios sabe que yo soy así, porque Dios sabe que usted es así, por eso le propone todo lo que le propone y le da todos los recursos que le da para que usted deje de ser así. Porque usted tiene que crecer hasta dar una medida, una verdadera medida de madurez. Toda su práctica religiosa se mueve alrededor de eso. De otra forma, si no es así, está perdiendo el tiempo y su religión es vana. En el texto de Santiago, fíjense ustedes, en el texto de Santiago en el capítulo 1, Santiago 1, a partir del versículo 22, Santiago nos invita a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entiendan, no es que uno diga yo voy a ser hacedor de la palabra, decido ser hacedor de la palabra y ya lo hizo. No, lo que está diciendo Santiago es ustedes tienen que ponerse en la tarea de desarrollar sus vidas para que se vuelvan hacedores de la palabra y no tan solo oidores. No se conformen con oír, simplemente tienen que trabajarse duro para que del oír pasen al hacer y el desarrollo se va logrando cuando ustedes van alcanzando la madurez que les permita ir haciendo la claridad que van alcanzando. Como que entre el oír y el hacer hay un trabajo enorme, hay un desarrollo de vida, hay un efecto del poder de la sangre de Cristo en nosotros que nos va llevando a superar estadios o condiciones muy básicas, muy primitivas en nosotros y cada vez nos va volviendo personas más maduras y solventes que ya no solo oyen, sino que tienen poder para hacer, ¿ya? Porque si nos quedamos solo en el oír y eso nos hace convencidos de que ya estamos salvos, porque yo oí, entendí, acepté y hasta puedo repetir las ideas que me dieron. Cuando yo reduzco todo a eso, hermanos míos, estoy engañándome a mí mismo y estoy perdido porque cuando tenga que enfrentar las situaciones que preciso vencer, yo no tengo con qué. ¿Por qué? Porque me quedé infantil con la presunción de una información que me llegó y me hizo una persona intelectualmente mejor preparada, pero como persona insolvente para vivir a la altura. Por eso dice la religión pura y sin mácula, sin mancha, ¿ya? Delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, es decir, servir a los necesitados, dedicados a hacerle el bien a los necesitados del mundo o dedicados a servir a la humanidad y guardarse sin mancha del mundo. Victoria sobre el pecado. ¿Y cómo se consigue? Madurando, creciendo, con la claridad creciente y el poder creciente que nos hace colocarnos siempre por encima del pecado y permite que nosotros le hagamos perder vigencia en la vida nuestra, porque el pecado lo vemos grande, casi que insalvable, porque somos niños elementales. En la medida en que vamos creciendo, el pecado se va quedando como una condición superada que ya no tiene ni la justificación mínima para hacerlo,
ni el poder para seducirnos y reducirnos a sus practicantes. Noten que los textos son claros y nos podemos dedicar a buscar muchos textos de la Biblia donde esa idea se confirma. Crezca, desarrolle su estructura, use la práctica de los recursos cristianos para que cada día usted sea una persona que avance en madurez en medio de todos los obstáculos y todas las resistencias. Cuando nosotros vemos a Jesús, ese hombre que vivió enfrentando todas las contradicciones que el mundo le presentaba como resistencia, y la fue superando para ir alcanzando la madurez que agradó a Dios. De modo que Dios da testimonio diciendo, este es mi hijo, ese es mi hijo, es todo lo que yo estaba buscando. Un hombre que viviera cada etapa a la altura de la propuesta que yo hago. Ese hombre tuvo que enfrentar condiciones en las que debió superarse a él mismo. Porque en la tentación que muestra el texto de los evangelios sinópticos, en la tentación, hermanos míos, Jesús no se enfrenta a lo que está allá afuera. Jesús se enfrenta a lo que el mundo ha podido dejar dentro de él en su proceso de formación, como cualquier otro ser humano es formado. Y para convertirse en el ministro eficiente de Dios, la Biblia lo coloca enfrentando la tentación como viviendo la prueba de su solvencia, la prueba de su resistencia, la prueba de su madurez básica, la prueba de su claridad, la prueba de su fe, la prueba entonces de su conocimiento, la prueba del poder que él tenía como poder alcanzado por el desarrollo de su vida. Es un hombre que está aproximadamente a sus 30 años de edad. Es un hombre, humanamente hablando, desde el punto de vista físico, con madurez suficiente para enfrentar la vida, pero no es la madurez simplemente biológica, es también un hombre maduro en el presupuesto de Dios. De modo que cuando enfrenta la tentación, se enfrenta a presupuestos que tuvo que ir sacando él de su vida, de su mente. Eso es una victoria tan resonante, tan significativa y sobre todo una victoria con tanto consumo de sí mismo como la victoria de él en el Calvario. La victoria de él en el Calvario es el resultado de. Esta es una victoria que obtiene Jesús y esa victoria la obtiene en medio de la angustia que experimenta sintiendo la necesidad de un hombre biológico, un ser humano común y corriente como nosotros, que es presionado por su necesidad física, su necesidad de comida, y al mismo tiempo es presionado por las demandas culturales que dentro de él están presionándolo a que resuelva las cosas como común y culturalmente se dice que se deben resolver. Jesús se enfrentó a eso. Jesús se enfrentó a eso. De modo que, tentado a hacer lo que todo el mundo hace y que es normal, cuando nosotros hacemos lo que todo el mundo hace, nosotros decimos, eso es correcto porque eso lo hace todo el mundo. Pues Jesús no pudo acomodarse al juicio de su sociedad, al juicio de su cultura, sino que él tuvo que pasar por encima de eso y vencerlo.
todo eso que estaba formado en él, todo eso que estaba aquí metido en su memoria, en su estructura cerebral, todas esas ideas, todos esos argumentos, él tuvo que en la prueba ir haciendo a un lado. Dice, esto no me sirve, esto no me sirve, esto no me sirve, esto lo desecho, y desechó el poder de una cultura, el poder de una religión. Fíjese, desechó el poder de la religión judía desarrollado en la época en que él vivía y dijo, esto no me sirve, yo tengo que vivir por encima de esto. Aleluya, aleluya. Por favor, entiendan. Ese es el poder de la sangre de Cristo. ¿Ya? Hay que llegar a vencer todo eso. Nosotros tenemos que, para crecer a la altura del presupuesto de Dios, vencer toda una serie de prejuicios, una serie de elaboraciones sociales, culturales, adquiridas en nuestra casa, adquiridos en nuestra escuela, adquiridos en nuestros colegios y universidades, adquiridos en nuestras empresas donde hemos trabajado, adquiridos en el vecindario, adquiridos en la ciudad donde hemos vivido, adquiridos en este país que nos ha dado patrones de vida tan viciados y tan distorsionados. Y todo eso tenemos que soltarlo para madurar con el presupuesto de Dios, con el programa divino, con la objetividad que Dios le trazó a la vida nuestra. Todo eso tenemos que dejarlo atrás, todo eso tenemos que superarlo. En la frase del texto de Romanos, ¿ya? No se acomoden a este siglo, sino sean capaces de transformar su vida en la medida en que van renovando el conocimiento, el entendimiento de ustedes. Ustedes van ampliando su capacidad para entender las cosas, pues renueven toda su vida y dejen atrás patrones, criterios, argumentos, elaboraciones que antes eran verdades, ahora con una mente más amplia, a partir del desarrollo de la vida según Dios, ustedes dejen atrás eso. En esas experiencias hay dos cosas que indican un gran conocimiento. ¿Ya? Dos territorios que expresan una dimensión enorme del conocimiento, de la claridad, ¿ya? Y que permiten que usted despliegue todo el poder que va alcanzando con eso. ¿Y cuáles son las dos áreas del conocimiento que usted, con esto voy a concluir la enseñanza hoy, pero quiero dejárselos así para que lo entiendan, para que lo visualicen, para que entiendan en qué consiste toda esta riqueza del poder de la sangre de Cristo para la vida nuestra. Hay un conocimiento que se desarrolla producto del crecimiento. ¿Ya? O es al revés. Es al revés. El crecimiento produce un conocimiento que tiene dos expresiones. Este es el conocimiento de la maduración. Por un lado, nosotros entendemos la propuesta de Dios
cada vez más cercana más cercano a cómo Dios la entiende. No basta solo con saber la propuesta de Dios, sino entenderla cada vez más cercano a como Dios lo entiende. Y en segundo lugar, podemos identificar la malicia, la maldad, ¿ya? El engaño del mundo. Dos extremos del desarrollo sorprendentes. Ver lo que Dios propone, enseña, plantea, ordena, cada vez más cercano a como Dios lo ve. Hermanos míos, eso nos da oportunidad de encontrarle sentido y gusto a hacer las cosas como Dios dice, sin entrar en conflicto y en resistencias tontas. Y poder descubrir la malicia del mundo es una virtud del discernimiento de la madurez espiritual. Las personas que maduran espiritualmente se vuelven personas habilitadas para descubrir el engaño, el cuento donde está escondido. Oigan lo que estoy diciendo. Esa idea de Pablo proponerle a los corintios, ustedes no sean niños en el conocimiento, no sean niños en la manera de pensar, ustedes deben ser niños en la malicia. ¿Qué quiere decir? Que en ustedes la malicia no tome cuerpo, no tome espacios. En otras palabras, que ustedes no se vuelvan expertos en el engaño. Y en la medida en que ustedes maduren en la solvencia del adulto sabio, en esa medida toda la malicia del mal, toda la maldad del mundo, para usted va a ser evidente y usted va a decir qué tontería, qué sinsentido es todo esto. Cuando usted tiene una persona viviendo a esa altura, está dando la medida de la madurez propuesta por Dios, que solo se alcanza por la virtud de la sangre de Cristo. Espero que esta enseñanza hoy los ponga alerta en eso de qué está resultando de su práctica religiosa, de todo eso que religiosamente se hace, qué está obteniéndose, cómo se está entendiendo la vida hoy, cómo se está practicando el manejo del proceso de disciplina existencial en función de la vida cristiana. ¿Cómo se ubica usted frente a las propuestas del mundo y cómo se ubica usted frente a las propuestas de Dios? Que usted esté como en sospechas de que hacerlo de Dios no es conveniente, ya está indicando una condición muy infantil. Y que usted esté tan generosamente dispuesto, aceptando todas las propuestas que el mundo lo hace, sin medir la malicia que hay en todo eso, sin descubrir la maldad escondida, sin darse cuenta de la mentira y el engaño que hay. Eso es muy infantil también. Piensen ustedes que
si no superamos ese estado del desarrollo nuestro y podemos elevarnos por encima de todo eso, hermanos, nuestra vida cristiana no sirve para nada, porque caemos en las mismas cosas, estamos metidos en el mismo mundo que está todo el mundo y no está pasando nada con nuestra religión. Y ser cristiano no es para vivir en ese estado o en esa condición tan estéril. Ser cristiano es vivir en victoria, es decir, creciendo y siendo solventes cada vez más frente a las demandas de Dios y frente a la resistencia del mundo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, cuando usted entiende esto, quiere decir que usted se va a poner a hacer un trabajo serio en relación con su vida. Dejemos allí. Hay mucho que decir y necesitamos meternos en algunos detalles, pero yo quiero que esto lo vayan no solamente entendiendo, sino que esto los motive a buscar los caminos prácticos de orden espiritual que nos lleve a ser más maduros cada vez. Porque no es justo que Dios nos provea recursos, los recursos del Espíritu, los recursos de la palabra, y nosotros desdeñemos eso y sigamos tan elementales y tan infantiles como hemos sido. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos salve. Vamos a orar, pónganse de pie. Pónganse de pie, vamos a presentarnos delante de Dios. Porque yo creo que urgidos sí estamos de la expresión del poder de Dios ampliamente manifestada en nosotros, con la garantía de que lo que en Cristo se dio, ese paquete que Dios nos entrega del resultado de Cristo en nosotros, hace maravillas y en nosotros logra a un sorprendente y escandaloso desarrollo que hace que nosotros mismos nos admiremos y descubramos que realmente solo el poder de Dios nos puede salvar, es decir, solo el poder de Dios nos puede madurar. En otras palabras, solo el poder de la sangre de Cristo puede ser eficaz en el perfecto desarrollo de nuestro ser hacia la madurez exigida. Oremos todos. Padre eterno, gracias te damos por esto que nos has dado, por esta oportunidad que hemos tenido de enfrentarnos a tu verdad, a tu palabra, por todas estas posibilidades que se abren para la iglesia a partir, Señor, de esta claridad que colocas a nuestro alcance. Bendice, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, enfrentando todas esas situaciones donde tú, Señor, debes expresarte de manera maravillosa y convencernos a todos nosotros, a toda la iglesia, a todos nuestros simpatizantes, de que esto está al alcance nuestro, de que la virtud de Cristo está dispuesta para la vida nuestra y que tenemos las posibilidades de vivir a este nivel de la propuesta del Evangelio. Cristo Jesús no solamente es el ejemplo, Cristo Jesús es a quien seguimos y es quien nos instruye, es quien nos muestra el camino, es el que nos proporciona la fuerza de la vida para el desarrollo de este nivel de superioridad existencial que se nos demanda. Gracias, Padre Santo, por todo lo que nos has concedido, porque sé que en esta mañana, en este día, has actuado en medio nuestro y que de aquí en adelante mis hermanos van a vivir experiencias de crecimiento que los va a llenar de razones nuevas para ir avanzando hacia la madurez requerida. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Ay, hermanos míos, cuán importante es entender esto.
créame que esto hace la diferencia radical. Y si usted se pone en esta tarea y le quiere buscar cada vez más sentido, hay cómo, porque la doctrina de la iglesia es amplia en ese sentido. Pero no se acomode, luche, pelee, haga sacrificios en términos de superarse a usted mismo, de crecer y abrir los espacios para que el poder de Dios y para que la claridad de Dios se exprese solventemente en la vida suya. Hermanos míos, que Dios nos dé una victoria definitiva para cada uno de nosotros en todas las situaciones y circunstancias de la vida. Quiero informarles que el próximo fin de semana tendremos nuestra jornada misionera del mes de julio. ¿Ya? El sábado misionero y el domingo misionero del mes de julio, el próximo fin de semana. Que Dios los bendiga a todos. Salúdense unos a otros.